Dime, Barra. Ingeniero, ¿se va a proceder a elegir el delegado? Todavía Barra, la elección del delegado luego en plataforma, para que quede en plataforma, y la plataforma todavía no la asigna. Muy bien, ok, ingeniero. Debe ser en esta semana que viene, porque siempre ustedes saben que se demora entre 1 y 2 semanas asignar la plataforma. ¿Correcto? Ok. ¿Alguna consideración adicional? ¿Alguna consideración adicional para iniciar? Listo. Iniciamos. Tal como hemos visto en la clase anterior, tenemos algunas consideraciones para tomar en cuenta, especialmente en lo que son cimentaciones, y como nuestro primer capítulo corresponde a zapatas aisladas. Tal como vemos acá, cuando la separación de la columna es adecuada y las características físicas del terreno son apropiadas, por ejemplo, suelos compactos de baja compresibilidad, se puede resolver la cimentación sobre bases independientes unas de otras, en tal forma que cada zapata aislada tome la carga transmitida por una columna. Para este tipo de cimentación, la estructura debe contar con cierta flexibilidad, en tal forma que pueda absorber pequeños hundimientos diferenciales sin daños apreciables en la construcción. ¿Correcto? ¿Quién está compartiendo pantalla, por favor? No se aprecia la diapositiva, ingeniero. ¿Alguien me está compartiendo pantalla? Creo que es el compañero Marco. Por favor, dejen de compartir pantalla. Me corta mi diapositiva. ¿Quedó? ¿Ahora se aprecia? Sí, ingeniero. ¿Se aprecia? Ingeniero. Esperen un momento, voy a configurar. La ¿Quién puede presentar? Solo yo. Listo. Ahora sí, no vamos a fastidiar. Ok, entonces continuamos. Las zapatas aisladas son generalmente cuadradas o rectangulares. Depende de la concepción, depende de la configuración estructural que tenga la columna. Y se utiliza como soporte de una sola columna. La superficie de apoyo, o sea, el área de la zapata, se calcula tomando en cuenta el peso propio de la misma. Ojo con esta parte que dice tomando en cuenta el peso propio de la misma. Miren. Bajo esta consideración, ¿qué me está indicando? Que el peso de la zapata tiene que estar incluida dentro del cálculo. ¿Por qué? Nosotros calculamos la capacidad neta en el punto de apoyo donde vamos a cimentar, pero se supone que a ese punto llega la carga de todo el elemento estructural, que es la columna, y adicionalmente el bloque de concreto que nosotros hacemos el vaciado, que viene a ser la zapata, también adiciona lo que es peso. Por lo tanto, ese peso del elemento tiene que ser considerado en el cálculo. Si bien es cierto, nosotros al inicio no lo podemos cuantificar, no podemos saber cuáles serán las dimensiones de la zapata, porque estamos tomando tal vez valores tentativos en función del área y no sabemos el peso hasta la parte final, si esa zapata cumple tanto por flexión, por punzonamiento. Bajo esas consideraciones, recién yo puedo definir cuál va a ser el peso de la zapata, pero entonces tendría que ingresar con un valor inicial que se tiene que tomar en cuenta para los cálculos. Y una vez hecho el cálculo, con la dimensión que sale nuevamente, volver a correr el cálculo para volver a corroborar si esas dimensiones son correctas, si simplemente crece un poco más, un poco menos, dependiendo del peso de la misma. Entonces, tomemos en cuenta esta consideración que dice el peso propio de la misma, y cuando lleguemos a cálculo, ya lo vamos a verificar. Entonces dice, la superficie de apoyo, o sea, el área de las zapatas, se calcula tomando en cuenta el peso propio de la misma, sumando a la descarga de la columna bajo carga de servicio y en función de la presión admisible del terreno.
Presión admisible me está indicando lo que es la capacidad admisible del mismo. Pero muchas veces no trabajo yo o no se trabaja con la capacidad admisible que sale en el estudio de mecánica de suelos, sino que a ese dato todavía tengo que castigarle con algunas consideraciones adicionales, donde en lugar de tener el Q admisible, voy a tener el Q neto admisible, lo que realmente va a soportar la carga respectiva donde se va a apoyar la cimentación. Dada la rigidez de la base, se puede plantear la hipótesis de distribución uniforme de presiones en el terreno de fundación, aunque ello no se cumple en la realidad. Entonces, tal como hemos hablado en la clase anterior, tomamos esta consideración simplemente por una consideración netamente de cálculo. Pedro Ramírez. Pedro. Pedro Ramírez. Pedro Ramírez. No tengo ningún Ramírez González acá registrado. Tengo 26 alumnos, 26. Areo, Lodoros, Andrés Espada, Gabriel, René, Dalgo, José Herrera, Juan Vargas, Marina Mangacera, Marina. Valencia Cuy. Sí, ingeniero. Te veo con dos cuentas. Ah, sí, estoy una en mi máquina y otra en mi celular. Es que la otra vez se me había ido el internet y por eso no pude contestar su pregunta también. Por eso sí entré en el 2. Se me había la luz. Te avisa en todo caso. Cuando volvió hubieras avisado. ¿Por qué no avisas? Tengan una consideración, jóvenes. Como yo les he indicado a ustedes, la asistencia para mí a clases de ustedes es obligatoria. Y si ustedes van a llevar mi curso, por favor, lo llevan porque realmente están libres, no tienen otros cursos, no tienen otras cosas que hacer. Pero si realmente van a tener que desarrollar mi curso y paralelo están llevando otro curso, para mí preferible es que escojan. Si llevan mi curso, si llevan otro curso, de verdad. Si estamos en el curso, entonces nos dedicamos al curso, a pagar. Completa clase. Dime, Valencia. Ingeniero, buenas noches. Valencia presente. Mi internet estuvo fallando unos minutos. Ya estoy aquí. Más hace rato ya. Sí, pero sí estoy presente. A ver, otra consideración. Solamente los alumnos que le he permitido, que es Hugo Hidalgo y el alumno Mar, que están en clase. Otros alumnos, por favor. Veo que están en sala, por eso los he retirado. Que yo sepa, hasta para pedir permiso a una casa, hasta para ingresar a una casa, primero se pide permiso. Listo, continuamos. Entonces, tal como habíamos indicado, ya tenemos una concepción de lo que es una zapata aislada. Tengamos en cuenta esas pequeñas palabritas que acabo de indicar. Peso propio de la misma, como un valor importante, y lo que es capacidad neta con lo que es la capacidad admisible. Capacidad admisible es lo que yo obtengo de un estudio de mecánica de suelos, reducido con un factor de seguridad, que por lo general, de acuerdo a norma, es 3. Ahora, el Q neto admisible se va a deducir algunas variables adicionales a ese valor obtenido en el estudio de mecánica de suelos. En pocas palabras, vamos a castigar aún más el suelo para que pueda resistir la carga que nosotros vamos a aplicar. ¿Quedó claro hasta allí?
¿Quedó claro hasta allí o hay alguna consulta? Pregunto, ¿quedó claro hasta allí o hay alguna consulta? Todo claro, ingeniero. Seguimos. Por favor, siempre respóndame para ver que efectivamente estoy bien. No es de que se me haya ido el internet y simplemente no tenga comunicación con ustedes. Tal como observamos acá en la imagen, tenemos una figura de una cimentación o dos fotos de una cimentación de una zapata aislada. Pero ¿qué es lo que podemos apreciar? Si nosotros podemos apreciar en la imagen, vamos a ver algunas consideraciones que no están correctas. Primero, vamos a vaciar este elemento y observen la gran cantidad de hojas que hay en la parte del fondo. ¿Correcto? Pregunto, ¿está correcto el proceso constructivo que se está desarrollando? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Dime, Valencia. No, no, ingeniero, está mal el proceso constructivo. Dado de que antes del vaciado de concreto, independientemente de cuál fuera la dosificación, de acuerdo a la normatividad vigente, indica de que debe estar libre de material orgánico sucio, ¿no? Todo tiene que estar limpio. Con el tema de la piedra, que sirve como burrito o para tener en cuenta el recubrimiento, no hubiese problema, ¿no? Porque básicamente el recubrimiento, con la piedra no hay problema, ¿no? Pero controlando sus niveles también, porque a veces hay piedras que son en diferentes formas, octogonales o triangulares, que hace que la parrilla sea desnivelada, ¿no? Si cumple básicamente la nivelación, no habría problema. Ahí sí hay una discrepancia, Valencia. Normalmente no se debería colocar piedra. Se colocan dados de concreto de la misma capacidad de resistencia del concreto que voy a vaciar a la misma altura. Por eso antes de obra procedo yo a vaciar mis dados. O bien no tengo dados, simplemente compro lo que son dados que ya vienen listos para poder colocar sin problemas. Pero no se debe colocar piedra, ¿correcto? Sí, ingeniero. Ingeniero, y en el caso, por ejemplo, yo he leído un libro que hace reseña histórica de cómo se construyeron antes, ¿no? Las casas, hace unos 100, 200 años. No ¿Ya? utilizaban dado de concreto. Claro que ahora con las tecnologías últimamente ya se mejoró, ¿no? Pero en ese caso decían de que las piedras soportaban sus cargas actuantes también y cumplían la misma función. Claro que ahora no, ¿no? Pero bueno, a lo mejor estoy pensando antiguo. Hay que tener alguna consideración adicional. No olvidemos que esa piedra que está colocada ahí, ¿de dónde se obtiene? ¿Cómo de dónde? Su componente químico. No, ¿de dónde obtengo esa piedra? Bueno, las piedras se forman de acuerdo a la lava volcánica, ¿no? Que se enfría. Pero te pregunto, mira la foto y dime de dónde salieron esas piedras. Bueno, en ese caso pudiese ser de un ripio, hormigón, ¿no? Que su piedra supera las 2 pulgadas, 3. ¿De dónde proviene esa piedra? ¿De dónde proviene? Mira la forma No. que tiene. Piedra chancada. Esa no es piedra chancada, ojo, ¿ah? Cascajo, ¿no? Es canto rodado. Del río, del río. De río, pues correcto, de río, es canto rodado, si te percatas. Si tú ves la imagen claramente, ves piedras redondas. Y piedras redondas no las obtienes de cantera, porque de cantera, por proceso de trituración, todas las piedras tienen forma angulosa. Entonces, lo que tú ves ahí son piedras de río. No tienen, podrías decir que no tienen la misma resistencia de una piedra de cantera. Si tú quieres verificar la dureza de ese material, tendrías que hacerle el ensayo a Los Ángeles para verificar realmente su grado de dureza que tiene, si tú la quisieras plantear, pero no es la metodología adecuada. Por eso te digo, técnicamente, tú me dirías, ingeniero, pero utilizan piedras. Sí, está bien, lo utilizan, puede tener cierta coherencia, lo usan, todas al nivel, pero no es correcto. Para ello existen los dados. O bien en todo caso vas a colocar lo que son dados ya prefabricados que vienen de mayor resistencia todavía al concreto que vas a vaciar.
Entonces, por lo general, ese elemento tiene que ser de la misma o mayor resistencia del elemento que vas a vaciar. ¿Correcto? Ahora, ten en cuenta una consideración. Este elemento está en contacto con el acero. ¿Correcto? Sí, sí. ¿Qué pasa si realmente ocurre una filtración directamente de la parte inferior y sube por esos pequeños vacíos que existen entre la piedra y el elemento? ¿Podría ingresar el agua directamente al acero o no es así? Sí. Si el acero entra en contacto con agua, ¿qué es lo que ocurre realmente allí? Entra en proceso de Oxidación. oxidación y después con el tiempo en proceso de corrosión. Entonces, ¿por qué crees que dejamos los recubrimientos adecuados? Y te dice, elemento que está en contacto con el suelo, 7 centímetros. Eso dice la norma actual. Pero yo he leído la nueva modificatoria de norma que todavía es proyecto de norma, y el proyecto de norma dice que ahora es 7.5, le están adicionando 5 centímetros más de recubrimiento adicional. ¿Correcto? Entonces, tenemos que tomar las medidas adecuadas para este tipo de consideraciones. A ver, dime, Alegre, te escucho. Adicional a ello, dime, Carrasco. Ingeniero, bueno, nos hace falta consideración los ganchos, que son 12 veces el diámetro. Los ganchos depende, Carrasco. Pero son ganchos de 90 grados. Depende. Depende del cálculo, Carrasco. Porque cuando tienes suficiente amplitud de zapatas, ya no requiere los ganchos. Pero A esto me estamos refiero. considerando como estamos considerando una zapata aislada, no tendría que optar por los ganchos. No, depende. Mira, esta es una zapata, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con esta zapata? Esta zapata le vas a colocar un refuerzo en esta parte, pero, esta longitud es tan corta que no cumple con la longitud de anclaje necesaria que requiere el elemento para que pueda trabajar. Por ello le planteas este gancho hacia la parte superior y con esto ya cumple lo que es el anclaje requerido, ¿correcto? Muy distinto a este otro elemento que es mucho más largo, ¿correcto? Igual bajo la misma consideración, que tiene suficiente longitud para que el elemento pueda anclar acá. Por lo tanto, ya no va a requerir el gancho. Eso se calcula, ¿correcto? Sí, ingeniero. Eso para que lo tengas como conocimiento. De ahí ya vamos a ver cómo se aplica ello. Esta longitud para mí es importante, que es muy distinta a esta longitud. Pero ¿sabe lo que pasa? Por lo general acá en Ucayali tenemos esto, porque tenemos áreas bastante grandes, porque la capacidad portante del suelo es bastante baja. Y como tenemos áreas bastante grandes, ya no requerimos colocar ese gancho, porque tenemos suficiente longitud de desarrollo para que la barra se pueda anclar sin problema y pueda trabajar. ¿Quedó? ¿Quedó? Sí, ingeniero, todo claro. Sí, ingeniero. Ok, seguimos. ¿Algo más adicional con respecto a la imagen? Falta algo importante que nadie me ha dicho. Dime, Omar. Ingeniero, yo deduzco que las hojas no son tan necesarias quitarle. O sea, sí sería bueno quitarle, pero no sería algo que necesariamente se deba hacer, porque si tenemos en claro que el fundamento básico es la materia orgánica en contacto con el concreto, prácticamente la arcilla también tiene materia orgánica, y decir que las hojas le van a perjudicar bastante al concreto
si está en contacto el concreto también con respecto a la arcilla, entonces prácticamente estamos hablando de lo mismo. No sería tan necesario quitarle esas hojitas, pero sí sería recomendable, pues, ¿no? ¿Verdad? Me olvido, Omar, que tú no has llegado concreto uno. Ya, sigamos nomás, ahí te explico por qué. Vargas, Algo adicional sería el perfilado, ingeniero, de la zapata. Podría, bueno, por ahí va. Nor, Ingeniero, la limpieza del área, porque, por ejemplo, en una pequeña platea, esos pequeños residuos, ya sea del mismo material del borde, digamos, de la tierra, pueden generar incluso fisuras que lleguen a nuestra superficie, en lo que son más, o sea, más pequeños los peraltes, pero en este caso creo que necesita limpieza. Jiménez, No hay un correcto perfilado, ingeniero. aparte, falta algo más. Ya lo hemos visto, en concreto aún no hemos hablado de ello. Dime, Brunner. Ingeniero, mencionó sobre el geosintético, ¿podría poner ahí? No, eso no requiere acá. Geosintético nada que ver. Para que no haya filtración de aguas en caso haya. Bueno, si te percatas, está seco al costado, no hay ninguna filtración, no tenemos problema de filtraciones. De acuerdo a la imagen, lo veo normal. Todo es un terreno arcilloso, tal como se puede apreciar, observas. Pero falta algo más. Observa la imagen. Dime, Valencia. Falta encontrar, ingeniero. Encofrar. Bueno, no tanto encofrar. Encofrar es cuando tengo un área mucho más grande todavía, Valencia. Si quiero un área mucho más grande que supera lo que es la dimensión de la zapata, ahí sí puedo plantear encofrado. Dime, Suárez. Ingeniero, a simple vista se puede observar que la separación de los arterios no es uniforme. No, eso tampoco es. Bueno, es parte, sí, pero no es en estos momentos. Es parte, tienes razón, es parte. Normalmente la distribución de acero se da uniforme. Si es una zapata cuadrada, su distribución debería ser igual en todos los sentidos porque es una malla cuadrada, no es rectangular, correcto, pero no es ello. Algo más. ¿Nadie? En la imagen, claramente se ve en la imagen. En Valencia. Ingeniero, de acuerdo a la E050, siempre cuando se excava una zapata debe haber una excavación adicional que debe ser como mínimo 1.5 de la medida del ancho de la cimentación. En este caso, han perfilado el terreno, han excavado, pero al ras, lo cual no está bien también, ¿no? Miren, yo le hago una pregunta a ustedes ya como supuestamente inspectores que están yendo ahora a verificarme. Yo le digo, ya voy a proceder a vaciar la zapata, ¿me das autorización para vaciarla? Y ustedes me dicen, sí, no hay problema, puedes vaciarla sin problema. Dime, Jiménez. la columna, ingeniero. Falta la columna, ingeniero. No es eso, olvídense, no es la columna. ¿Está bien? Soldado, Todavía recién está montando en esta plancha, recién todavía está montando la parrilla. ¿Qué falta? Falta algo más acá antes de continuar con este proceso. Están recién en el proceso de, bueno, deberían haber colocado dados, correcto. Sobre los dados va la parrilla, pero hay algo más que se aprecia en esa imagen que no está correcta. Que no tiene anclaje, ingeniero. No tiene anclaje, yo le expliqué ahorita por qué, es de acuerdo a la longitud de desarrollo y lo vamos a ver más adelante cuando hagamos cálculos. Y ahí le voy a decir cuándo requiere anclaje y cuándo no requiere anclaje, no es ello. Dime, Suárez. O sea, Suárez, tú me das pase directamente para hacer el vaciado y se acabó, no hay problema. Su compañero Omar indicó algo. Indicó que no hay problema con dejarle, ¿cómo se llama? Hojitas, igual está en contacto con el suelo. Pero está mal. ¿No tiene que estar en contacto con el suelo o sí tiene que estar en contacto con el suelo? ¿Qué falta acá adicional? Dime, Exxon.
Ingeniero, no se le coloca un material de préstamo para aislarlo del terreno que no es el adecuado. No, no es material de préstamo. O ¿Qué sea, es? Solado, ingeniero. Es un Cama de arena. solado, pues Brunner, es un Solado. solado, tiene que haber un solado, no puede estar así, y así nadie te autoriza lo que es un vaciado, porque está mal, tiene que haber un solado. Antes de esto, hacemos la excavación, hacemos el perfilado, colocamos un solado, y sobre el solado recién colocamos los dados, armamos la parrilla, y cuando vea el solado, voy a ver un elemento de concreto pobre, pero no voy a apreciar hojitas, ramas, piedras, una superficie mal perfilada, porque eso no es correcto. Entonces, lo que su compañero Mar dice no es correcto tampoco, porque no puedo apreciar hojas ni todos los demás elementos. Lo que yo debo apreciar es un elemento libre con un solado limpio. ¿Quedó ahora? Sí, ingeniero, todo claro. Solado, solado. ¿De cuánto de espesor? 4 pulgadas. Un solado, y sobre un solado, ahí sí va a estar limpio, completamente perfilado, lados que pueden ser fabricados in situ, o si no, comprar prefabricados que ya vienen. Sobre eso coloco la parrilla completamente armada, en igual forma por todos los lados. Listo, sigamos. Creo que quedó claro esta figura. Entonces, ¿doy el pase para el vaciado o no? No, ingeniero. No doy pase para vaciado, porque no es la forma correcta del proceso constructivo. Listo. Siguiente imagen. Tal como mencionaba su compañero, me decía, pero el espaciamiento, acá tiene un espaciamiento de 22 centímetros en este lado, y por este otro lado tiene otro espaciamiento muy distinto. No son simétricos, no son iguales. Se supone que es una malla cuadrada, porque es una zapata cuadrada, y la malla debería tener la misma distribución por ambos sentidos. Segunda consideración. Asimismo, el recubrimiento. Me indica que el recubrimiento de acuerdo a norma, ¿cuánto es? Recubrimiento de acuerdo a norma. ¿7 centímetros, ingeniero? 7. ¿Cuánto aprecian ahí? 4 centímetros. 4 es hasta la parte superior del acero, ¿ah? Ojo, ¿ah? 3. Todavía es 3 y mucho medio. menos. Todavía esto es mucho menos. 4 es como si colocáramos una línea aquí encima o una regla encima y se acabó. Por debajo, te está hablando de recubrimiento, por debajo de esta línea. Por debajo se da el recubrimiento. Esta varilla será de media entonces. 4 centímetros menos el diámetro de media, ¿cuánto será? 4 centímetros menos el diámetro de media. ¿Cuánto tiene el diámetro de media en centímetros? 1.26. 1.27. 4 menos 1.27. 2.33. Ese es el recubrimiento que tiene en estos momentos. Este refuerzo, listo para ser vaciado. No está correcto. Seguimos. Acá tenemos otra imagen. Y bueno, para este lado sí evidenciamos que efectivamente llega a 6 centímetros y medio aproximadamente. Le han dado una consideración en esta parte. Correcto. 6 centímetros y medio. No. Acá no tiene 6 centímetros y medio. Está en pulgadas. Acá tiene 16 centímetros. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ingeniero. 16 centímetros. Observemos acá. Listo. Entonces, tal como apreciamos, las medidas no coinciden ni en una parte ni en otra parte. Significa que esta piedra ya es demasiado grande y la posición que lo ha ubicado no es correcto. Entonces, a eso es lo que vamos. No podemos utilizar ningún elemento que no sea correcto para el proceso constructivo. Si queremos hacer esto, debemos colocar dados que son preparados directamente en obra o comprados prefabricados. Seguimos.
La identificación de la barra. Tal como vemos la barra, esta es una barra, dice 5 octavos-60. 5 octavos-60 pertenece a la fábrica Sider Perú, o que diga Aceros Arequipa. ¿Por qué? Cuando identificamos cada una de estas barras podemos apreciar 5 octavos-60 es la misma codificación que tiene la barra de Aceros Arequipa. Aquí está, 5 octavos-60. Si queremos identificar la barra de Sider, Sider normalmente dice la medida, seguido de la N y seguido del número 60, donde N representa, según la norma técnica peruana, NTP 341.031, y el 60 representa el grado, que es grado 60. Y así como la otra marca que tenemos, Incaferro, que es el distribuidor necesariamente de ArcelorMittal. Y en ArcelorMittal tienen la consideración que viene primero el diámetro, una separación, y ahí viene NS-60, donde la N representa la norma A615, la norma técnica peruana 341.031, y la S representa la normatividad para acero soldable, la A706 NTP 339.186. Y el 60, el límite de fluencia que realmente tiene. Entonces, bajo esa consideración observamos que los aceros mantienen una codificación por cada empresa, entonces es fácil detectar de a qué empresa corresponde el refuerzo que estamos utilizando. ¿Está bien? Seguimos. Bajo ese mismo esquema tenemos otras tomas fotográficas. Listo. En la cual podemos apreciar el recubrimiento que está empleando de este punto a este punto, me dice que son algo de 13 centímetros. ¿Correcto? Entonces nos estamos dando cuenta que verdaderamente no mantiene una sección uniforme, ni tanto en excavación, ni la consideración de espaciamientos. Si es más, no hay ningún problema, pero tendría que ver cuál es la dimensión final que va a quedar la estructura, porque ahí es donde va a incidir. Y acá tenemos otra consideración adicional. Ya está listo para ser vaciada esta zapata. Pero observemos cuál es el recubrimiento que tiene en estos momentos. ¿Se puede apreciar? ¿Cuál es el recubrimiento que tiene en estos momentos este acero de la zapata? ¿Puede apreciar la imagen? Pregunto, ¿cuánto es el recubrimiento que tiene en estos momentos esta zapata o este refuerzo en esta parte acá listo para ser vaciado? Casi nada. Casi nada. De verdad está tocando suelo ya. Y le han colocado una piedra, tal como ustedes ven aquí, completamente casi plana, donde verdaderamente toca suelo. Esto es un problema. ¿Por qué? La humedad del suelo es transmitida directamente a la barra. Llega el proceso de oxidación y de ahí viene el proceso de corrosión. Y ese proceso de corrosión es un proceso lento, pero que a largo plazo compromete la seguridad estructural del elemento concreto que estamos vaciando. ¿Por qué? Llegado un momento, este acero tal como lo vemos ya no va a trabajar. Sabemos que el concreto es bueno en la compresión, pero es malo en la tracción. ¿Qué significa? Que si tengo un elemento que va a soportar esfuerzo de tracción, obvio, porque la zapata al momento de ser cargada, cuando este elemento zapata va a ser cargado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a originar una consideración que este punto va a generar un momento. Por lo tanto, va a existir una flexión, tanto en esta parte como en esta parte. Y si no tiene el acero, que es el adecuado, para proveer ese refuerzo, o este acero se encuentra totalmente corroído, ¿qué va a originar? Si el concreto no es bueno en la tracción, ¿qué va a pasar entonces? Si ya no va a estar el acero que va a soportar ese esfuerzo de tracción. Va a fallar. Va a fallar. Va a fallar la cimentación y por tanto va a ocurrir ¿qué ocurre debido a la carga? Colapso. Un asentamiento. Se va a asentar la estructura porque no tiene la suficientemente área para soportar la carga que se va a aplicar. Al momento de fallar, es como si esta parte ya no estuviera trabajando y tendríamos este elemento así. ¿Qué es lo que pasaría? No tenemos suficiente área de contacto ya que este elemento falló. Por lo tanto, ¿qué va a originar? Punzonamiento directamente sobre el suelo.
Y al originar un punzonamiento con una carga tan grande sobre un elemento tan delgado, ¿qué va a pasar? Se va A sentar. a sentar simplemente. Entonces, cuando vemos o cuando observamos estas imágenes, nos estamos dando cuenta que no hay un proceso, no hay un correcto proceso constructivo. Esta edificación ha sido realizada sin ninguna dirección técnica. No había nadie acá que le indica, mira, tienes que hacer un solado. Sobre tu solado coloca tus dados para que tu elemento esté aislado. Protege tu elemento acero para que no pueda oxidarse y luego corroerse. Listo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Seguimos. Tal como observamos en las imágenes igual, podemos ver una pequeña oxidación sobre el acero, ¿correcto? Tal como observamos acá, vemos una ligera oxidación. ¿Es correcto? ¿Se ven las imágenes? ¿Se puede apreciar? Sí, se ve, ingeniero. Sí, se ve, ingeniero. Ingeniero. Sí, Se ve una pequeña oxidación. Listo, sigamos. Acá tengo otro elemento igual, una zapata que ya fue vaciada. ¿Qué es lo que ocurre? Hicieron las excavaciones respectivas, todo el material lo colocaron en la parte superior y por ende no hay una pendiente adecuada, por lo cual el material por sí mismo comienza a caer sin ningún problema sobre el elemento cimentación. Han armado lo que es la parte, tal como observamos acá, del acero. El acero está completamente pegado, no hay ninguna separación con el elemento suelo. Asimismo han colocado pequeños bloques de concreto, no sé dónde los habrán obtenido, cascajo en todo caso. Acá hay pedazos de ladrillo, cascajo, acero. No veo, o me parece que si hay un solado, no lo puedo apreciar muy bien en la imagen, no es muy clara la imagen, pero tal como lo veo me parece que sí hay un solado, pero sobre este solado observo una serie de fallas primeramente. Si yo voy a realizar una excavación, es obvio que todo el material no puede estar cerca a lo que es el elemento que voy a vaciar. Excavo y lo llevo a otra zona muy independiente. ¿Por qué? Porque por la misma acción simplemente los elementos pueden caer, contaminando el área que yo requiero. Realizar el vaciado. Entonces, tal como observo, me parece que sí hay un solado, porque el elemento está completamente plano, tal como se puede apreciar en la imagen. Voy a agrandarla para ver si se puede ver. Sí, sí, se puede apreciar. Sí hay un solado, pareciera, o bien lo han perfilado, que está completamente perfilado sin problemas, pero tenemos la consideración que todo el elemento por debajo se encuentra completamente sucio. No está correcto este proceso, no tenemos las separaciones adecuadas. Dime, Jiménez. Ingeniero, una consulta. Tengo entendido que los ganchos de la columna deberían ir hacia adentro. Sí, la norma lo indica, Jiménez, que los ganchos deberían ir hacia la parte central del núcleo, y hay un acápite en la norma que así lo indica. Pero normalmente todos los procesos constructivos que se dan siempre han dado el gancho hacia afuera, pensando que supuestamente va a anclar mucho mejor, o bien que la longitud ha sido tan grande, o este es muy grande, que simplemente no lo traslapan en la parte interior porque hay demasiada cantidad de acero, debido a que la sección es muy pequeña. Pero la norma te da la recomendación que el acero debe ir hacia la parte central, al núcleo. ¿Quedó? Sí, ingeniero. Listo. Sigamos. Entonces, ya esta zapata fue vaciada, lo colocaron acá una calamina, sobre la calamina agarraron con buggy seguro, comenzaron a echar el concreto, hicieron el vaciado y fíjense todo lo que observamos acá. Acá hay ladrillos, correcto, hay elementos, no hay una dimensión uniforme, la zapata es mucho más grande todavía de lo que se va a vaciar y con todo el desecho que estaba en la parte inferior fue vaciada sin ningún problema. Acá observamos el elemento, correcto, este es ya otra zapata, este es una zapata en un punto, este es otra zapata en otro punto, igual. Después todo el material del costado también fue vertido. Y si observamos realmente acá tenemos sobre el concreto otros materiales adicionales, piedras que ya se han solidificado directamente con el concreto. Significa que no ha habido un adecuado proceso constructivo del mismo. Entonces,
Cuando desarrollemos estas excavaciones, todo el material proveniente de la zanja deben salir fuera del área que nosotros pretendemos vaciar. No puede estar generando una pendiente para que ese material simplemente pueda caer. ¿Quedó? ¿Quedó? Sí, ingeniero. Dime, Alegre. Pero como te digo, no lo aplican. O sea, si tú te das cuenta en la imagen, claramente puedes darte cuenta que esta es una obra que no tiene ninguna dirección técnica. Lo hará cualquier maestro de obra sin ningún criterio adicional. Entonces, nos estamos formando aquí con la finalidad de ver estos procesos. Ojo, el trabajo que ustedes tienen ya empezó desde inicio de clases. Desde la primera semana que les indiqué, formamos los grupos. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes vayan a obra, verifiquen procesos constructivos y ojo, ustedes no van a fiscalizar la obra, primeramente. Estamos viendo acá algunos errores, ustedes no van a ir a la obra y decirle, maestro, maestro, pero acá está sucio, acá está... No le digan nada, porque el maestro lo único que te va a decir es, o sea, te dejo entrar y encima me vienes a fastidiar. Lo que quiero son fotos. Si tú evidencias procesos mal constructivos tal como está acá, toma esas fotos son las que me interesan. ¿Por qué me interesa esa foto? Porque esta foto me permite a ti mostrarte lo que en realidad ocurre. O cómo verdaderamente no hay una consideración técnica para que cuando vayas a obra, tú ya no apliques estas consideraciones y puedas dar una consideración correcta. Entonces, si tú vas a obra, ten la consideración que no vas a fiscalizar la obra, solamente vas a tomar fotos, limítate a ello. ¿Quedó? ¿Quedó? Mal o bien el proceso, simplemente te limitas a tomar fotos, nada más. Listo. Sigamos. Separadores de concreto. Por ejemplo, Z Aditivos tiene estos separadores de concreto o dados, en todo caso, indica dados fabricados a base de concreto de alta resistencia con ganchos de nylon inyectado, muy resistente para sujetar el fierro de construcción hasta 1 pulgada. Vienen en distintas medidas, desde 2 centímetros hasta 7.5 centímetros, colocados entre 20 y 25 centímetros de distancia, usado en muros de concreto armado, techos, columnas, placas, vigas, viguetas, que brindan una mejor separación del encofrado y vienen en distintos diseños adaptables al proceso constructivo. Ventajas en techos, para dar el recubrimiento del acero. En columnas, evita el desfasamiento del acero y en el concreto armado. En muros de concreto armado, para evitar que el encofrado se pegue al acero. Evita mano de obra extra, disminución del tiempo en la fabricación de dados artesanales, como le digo que normalmente podemos hacer sin ningún problema, y una adecuada separación del acero de temperatura en losas aligeradas. La resistencia promedio de este concreto es de 450 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, tal como nosotros podemos apreciar, existen este tipo de dados en el mercado que sirven para esos procesos que vamos a desarrollar. Entonces, tengamos una concepción que bien puede ser este tipo de dados o bien el tradicional que utilizamos, con un concreto de igual o superior resistencia a la que vamos a vaciar. Segunda consideración, doblado del acero. Cuando nosotros vamos a obra y observamos el doblado del acero, viene el maestro encargado, el maestro fierrero, y simplemente agarra, doble el acero y se acabó. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Normalmente siempre el acero o el refuerzo tiene un ribete o una vena. Si nosotros apreciamos este acero que ya fue doblado, tal como observamos acá, listo, o no, voy a marcar con amarillo para que se vea. El ribete o vena debería estar allí. ¿Es correcto? Sí, ingeniero. Que tal como está en la figura, te indica cuál es la ubicación correcta. Pero si en esta zona yo no veo el ribete o vena, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces lo hicieron en esta forma.
¿Es correcto o incorrecto? Incorrecto, ingeniero. Entonces, hasta para doblar acero hay una forma que da las recomendaciones del proveedor o las especificaciones técnicas que nosotros debemos hacer cumplir. Cuando hacemos distintos procesos debemos de verificar que efectivamente sea doblado correctamente. ¿Está bien? Muchas veces pasamos por alto estas consideraciones y en obras simplemente dejamos que el maestro fierrero o el operario fierrero haga su consideración sin tomar en cuenta. Él agarra simplemente por facilidad como está, lo dobla y se acabó. Pero tiene una forma correcta de doblar ese elemento, tal como lo vemos en esta figura. Esta es la forma correcta que se debe doblar un refuerzo. ¿Quedó? Cuando se dobla una varilla se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con la longitud mínima del extremo doblado. El primero nos garantiza que se pueda doblar la barra sin fisuras y el segundo asegura un adecuado anclaje de refuerzo en el concreto. En obra generalmente se dobla el fierro con un tubo y trampa, para lo cual se deben respetar ciertas distancias mínimas. Es decir, la distancia del tubo a la trampa, que nos asegura un adecuado procedimiento de doblado. Ver la figura 46. Esta es la figura 46, en la cual podemos apreciar esta consideración. Tubo, la longitud adecuada, para que la barra simplemente pueda doblar y pueda girar. Por lo general se le coloca con un mandril, para que pueda dar la curvatura correcta. Pero en obra, para mayor facilidad, simplemente utilizan este elemento que lo conocen como trampa, y lo hacen en una forma más artesanal. Existen distintos elementos, hasta máquinas que te hacen el doblado del acero, pero eso ya se da para una consideración en serie. ¿Correcto? Consideraciones adicionales. Cuando almacena el acero, se debe evitar que tenga contacto con el suelo. Se le debe proteger de la lluvia y de la humedad para evitar que se oxide, cubriéndolo con bolsa de plástico. Normalmente, si lo vas a guardar en el exterior, le colocas barras para poder sobre ello colocar y lo cubres con una bolsa plástica. ¿Está bien? Siempre esta consideración tenemos que tener en cuenta. Las barras de acero corrugado una vez dobladas no deben enderezarse, porque las barras solo se pueden doblar una vez. Si hay un error, tenemos que desechar ese material. No se debe soldar las barras para unirlas. El soldado altera las características del acero y lo debilita. Ojo, esta consideración se da siempre y cuando la barra no cumpla con la normatividad para ser soldada. ¿Está bien? Pero si la barra puede ser soldada, no hay ningún problema. Si la barra se encuentra poco oxidada, puede ser usada en la construcción. Si la barra se encuentra un poco oxidada, puede ser usada en la construcción. Se ha demostrado que el óxido en poca cantidad no afecta la adherencia del concreto. Y versus un proceso químico que se da entre la oxidación y el concreto al momento del vaciado, eso simplemente se neutraliza. Entonces, tengamos la consideración que te dice poco oxidada, no te dice corroída. Son dos palabras muy distintas. Un fierro oxidado no puede ser utilizado cuando sus propiedades de resistencia y de peso se ven disminuidas. Para determinar si podemos utilizar el fierro, debemos seguir los siguientes pasos. Ojo que en el manual de aceros Arequipa te habla la palabra fierro y en la normatividad te dice refuerzo, que son prácticamente sinónimos, ¿está bien? Verificar que el óxido sea superficial. Limpiar el óxido con una escobilla o lija. Y verificar si el fierro mantiene el peso mínimo que exige la norma. Son tres consideraciones que se deben cumplir normalmente al momento de realizar el vaciado. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Se podría vaciar si nosotros verificamos ligera oxidación sobre una barra, sí, sin ningún problema, porque la norma también lo permite. La corrosión del acero. La corrosión del acero de refuerzo existe dentro del concreto. La corrosión del acero de refuerzo existente dentro del concreto se origina por la presencia exclusiva de oxígeno y humedad en las proximidades de las barras, pero la existencia de cloruros libres en el medio que las rodea es un desencadenante del proceso. El agua de mar en su estado normal se puede encontrar un amplio rango de concentraciones de sales disueltas, aunque siempre con una proporción constante de que
de un constituyente a otro. Las concentraciones son más bajas en zonas frías o templadas que en cálidas y resultan especialmente altas en zonas de aguas bajas con tasas excesivas de evaporación diurna. Tal como nosotros podemos apreciar en esta imagen, vamos a poder ver lo siguiente. Acá sí ya no hay una ligera oxidación. ¿Qué podemos apreciar en la imagen? En la imagen se puede apreciar una corrosión. Y efectivamente estos estribos que deberían estar soportando, simplemente acá ya se ha fracturado la barra. Y la sección que debería ser esta, de esta dimensión, ya fue disminuida inclusive en esta parte, a solo esta dimensión. Entonces, ¿qué nos da esta indicación? Que efectivamente el acero ya se encuentra corroído, por lo tanto no va a trabajar. El concreto está trabajando a compresión, pero de llegar un sismo y afectar esta estructura, tranquilamente el elemento columna puede colapsar, porque no hay el elemento acero que va a soportar esos esfuerzos adicionales que se van a originar, como son la flexión, flexocompresión o flexotracción. Debido a su alto contenido de cloruros en el agua de mar representa un elemento ofensivo para el concreto y el acero de refuerzo, pues propicia y acelera una vez que se ha iniciado el fenómeno de la corrosión. En la franja costera, la brisa marina acarrea importantes contenidos de humedad que naturalmente llevan en sí cloruros. De esta manera, estructuras que no están en contacto directo con el agua de mar sufren igualmente sus embates. Los cloruros se vuelven así un elemento activo en el proceso de daño y degradación de las estructuras de concreto en franjas marítimas. De acuerdo con la concentración con que se presenta en el agua de mar, quedará definido su grado de agresividad, por lo que habrá que esperar que en algunas zonas tenga un mayor potencial de daño que en otras. El fenómeno de la corrosión del acero de refuerzo es causa frecuentemente que las estructuras de concreto se deterioren prematuramente, aún cuando el concreto, por su alta alcalinidad con un pH promedio de 12.5 y baja conductividad, suele ser un medio que proporciona buena protección al acero contra la corrosión. Sin embargo, dentro de un esquema de ambiente agresivo, esta protección no es suficientemente eficaz y el fenómeno se produce. Tengamos en cuenta que para zonas costeras o zonas que se encuentren directamente en contacto con el mar, tenemos que aplicar algunas recomendaciones o incrementar lo que es el recubrimiento. Así también lo indica la normatividad. Pero existen también condiciones de origen, pero existen también condiciones que de origen la favorecen y son las siguientes. ¿Cuáles son? La excesiva porosidad del concreto, reducido espesor de recubrimiento del concreto sobre el refuerzo, existencia de grietas en la estructura, alta concentración de agentes corrosivos en los componentes del concreto. Tal como vemos acá en la figura número 1, apreciamos efectivamente que el concreto es muy poroso, donde realmente permite captar directamente agua del exterior o absorberla. Ahora, cuando hablo de la consideración de un espesor de recubrimiento adecuado, acá vemos el vaciado de esta columna, que tiene muchas, inclusive cangrejeras, se encuentra mal vaciado, pero observen el recubrimiento que tiene el elemento propiamente. ¿Está de acuerdo a normatividad o no está de acuerdo a normatividad? Adicionalmente, ¿qué tipo de canto observamos? ¿Es canto rodado o es piedra chancada? Piedra chancada. ¿Es canto rodado o es piedra chancada? Piedra chancada, ¿no? ¿Cuánto rodado? Ahí está, mira, Piedra es chancada, canto ingeniero. rodado o piedra chancada. Piedra chancada, ingeniero. Piedra chancada. Diferencien algo, jóvenes, muy en claro. Una cosa es piedra chancada. Mira este material. ¿Qué material es? ¿Piedra chancada o canto rodado? Piedra chancada, ingeniero. Piedra chancada, ingeniero. Piedra chancada. Ahora, tengan en cuenta otra consideración. No es lo mismo piedra chancada que canto rodado chancado. Porque si nosotros apreciamos este material, por todos lados presenta ángulos. Es piedra chancada.
Pero si por un lado presenta ángulo y por el otro lado presenta una superficie redondeada o bordeada, entonces es canto rodado chancado, que no es lo mismo que piedra chancada, ¿correcto? Porque la piedra chancada lo tenemos de cantera y el canto rodado lo tenemos de río. ¿Quedó? Listo, y ahí tienes tu material. ¿Qué es piedra chancada o es canto rodado? Canto rodado. Canto rodado. Canto rodado. Entonces, tranquilamente ves la diferencia entre uno y otro material. Entonces, no vamos a confundirnos. Y ojo, que no nos pasen que no nos pasen canto rodado chancado por piedra chancada. No es lo mismo. La piedra chancada se obtiene de cantera. No es lo mismo agarrar canto rodado grande y chancarlo. ¿Saben por qué? Porque tienen distintas propiedades, especialmente el tema de dureza. ¿Quedó? ¿Quedó? Consulto, ¿quedó? Sí, ingeniero. Dime, Vargas. Genera una consulta, pero no es que esté del todo mal ese proceso constructivo, porque hay tesis e investigaciones que mostraron que con canto rodado también se puede llegar a la resistencia que se necesita, ¿no? Tal vez ese criterio de canto rodado podría ser directamente a cómo es que se adhiere con el concreto, y no tanto por resistencia. A ver, te hago una consulta. ¿Tú sabes por qué no está normada la utilización del hormigón? Si fuera así, ya hace mucho tiempo hubieran normalizado lo que es el uso del hormigón en la normatividad, ¿no crees tú? Claro, o sea, pero la cuestión de hormigón es una cuestión específica, de acuerdo al lugar en donde se desea construir, ¿no? Obviamente que acá para construcciones pequeñas tener piedra chancada no es factible. Generalmente de las piedras chancadas creo que te venden cuando son construcciones, bueno, son mega construcciones, ¿no? Y se piden así en grandes cantidades. Y la pregunta es, ¿por qué crees que no está normado? Si ese pequeño detalle ya hace tiempo se hubieran dado cuenta, lo hubieran colocado en la normatividad, hubieran dicho, bueno, pues en la zona de la selva utilicen canto rodado y construyan sin ningún problema. Pero ¿por qué no lo han normado? Es la pregunta. Porque depende de las canteras específicamente, ¿no? Son cuestiones especiales tal vez, porque no en todas las dosificaciones que sean necesariamente hormigón van a dar la misma resistencia, o sea, depende de canteras específicas y una investigación previa probablemente. Dime, Franco. Está normal, ingeniero, porque hay estudios que no garantizan su utilización, bueno. ¿Debido a qué? ¿Alguien tiene idea? A que, ¿A qué es variable en el tiempo? ¿Qué quiere decir? Que este año yo puedo obtener ese material de esa cantera y el próximo año no va a ser el mismo material. Entonces, si yo hago los estudios de esta cantera hoy, para mi tesis de hoy, de acá a 4 meses o 5 meses, cuando otro tesista haga su estudio y utilice la misma cantera, los resultados van a ser distintos. Y ya se ha visto en tesis. Y de acá a 6 meses más, otro tesista vuelve a sacar material de esa cantera y sigue siendo resultados variables, no homogéneos. ¿Por qué? Porque ese material es traído directamente por el río y es acumulado en algunas zonas específicas, que son las canteras. No es como tener una cantera de cerro y extraer el material, que sabemos cuáles son las propiedades del material que está allí. Y extrayendo todo el material de la zona de la cantera, las propiedades son similares
no hay variabilidad entre uno y otro. Entonces, es bastante complejo el tema del hormigón. Entonces, se requieren más estudios, tal como dices, y eso es cierto. Pero esos estudios conllevan a unas investigaciones de mucho más años todavía, no solamente de ahora. En las tesis que ya he podido asesorar, ya nos hemos dado cuenta de eso, que existe variabilidad. Y si ahora, por ejemplo, tenemos una resistencia, de acá a 6 meses vemos el material y cambió completamente, ya no es el mismo. Sí, año a año cambia. ¿Por qué? Por la variabilidad mismo de dónde está obtenido. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ahora, si bien es cierto, tú me dices, la utilización del hormigón se da en la zona selva porque es más barato, por el proceso constructivo, bueno, sí, en realidad es mucho más barato, porque piedra chancada te va a costar más caro. Y normalmente en algunas obras, efectivamente hasta del Estado, utilizan hormigón por el tema de ahorrar costo. Pero te vuelvo a repetir, el hormigón está normado y en ninguna parte de la norma lo vas a encontrar. Solamente te dice que debes utilizar la resistencia de ¿cuánto? De 100, creo, Y es ingeniero. 7. Bien, nada más. No puedes utilizar mayor resistencia. Y pero está en la norma. Pero tú me dices, ¿por qué ejecutan Contraloría? Nadie se pronuncia. Sí, efectivamente no se pronuncia. Porque la idea es que tú verifiques los ensayos en ese momento que estás utilizando de esa cantera particular y verificar ese material. En todas palabras, ¿qué quiere decir? Si tú de una obra que vas a ejecutar en estos momentos, me tienes que traer material de la cantera que vas a utilizar en estos momentos. Y a ese material tienes que hacerle sus ensayos respectivos y hacerme una dosificación hoy. Pero esa dosificación no va a ser la misma de acá a 6 meses, porque el material es completamente variable. O de un año a otro año, y es variable en pocas palabras. No te va a servir esos resultados. Pues tienes que volver a hacer, verificar y verificar la resistencia. Asimismo, también tienes que tener en cuenta la consideración de la dureza. Y muchas veces no observamos este criterio. Si realmente el material o el canto rodado es realmente resistente. Versus un ensayo en Los Ángeles que podemos demostrar que efectivamente ese material tiene cierta resistencia. Sería importante que como parte de su trabajo traigan una determinada cantidad para poder hacer el ensayo de dureza y ver de las obras que ustedes están yendo a verificar el material realmente cuánto es el grado de dureza que tiene. Ensayo Los Ángeles tenemos en la escuela. Con Flor voy a coordinar para que puedan traer, ojo, puedan traer lo que son sus muestras y se puede desarrollar ese ensayo. Asimismo, no olviden que también voy a requerir probetas. Ustedes van a obra, se fijan cuál es la dosificación que utilizan, ya sea en lampadas, sea en baldes, y en función a ello ven cuánto cargan en el trompo. Si en el trompo carga una bolsa de cemento, 40 lampadas, 50 lampadas, o bien si lo hacen por baldes, se echan 8 baldes, 9 baldes, 10 baldes, y lo anotan simplemente. Extraen la probeta, y esa probeta lo llevamos al laboratorio y rompemos la probeta. ¿A los cuántos días rompemos? ¿Conoces? Ingeniero, 7, 14 y 28. Entonces rompemos a la máxima resistencia que nos va a dar para no estar rompiendo en partes a los 28. ¿Está bien? Sí, ¿Correcto? ingeniero. Listo. Moldes, ahí en la escuela. Pueden pedir la Flor para que puedan sacar los moldes y puedan traer sus probetas. La prensa se encuentra calibrada en estos momentos para realizar las roturas. ¿Está bien? Lo único que sí lleven el control de la fecha que traen sus muestras para romperlas simplemente. ¿Quedó? ¿Quedó? Listo. Oxidación. Reglamento Nacional de Edificaciones E060, 7.4. Condiciones de la superficie del refuerzo. Tal como vemos en esta foto, el refuerzo se encuentra ligeramente oxidado.
En el momento que es colocado en el concreto, en el momento que es colocado el concreto, el refuerzo debe estar libre de polvo, aceite u otros recubrimientos no metálicos que reduzcan la adherencia. Se permiten los recubrimientos epóxicos de barras que cumplan con las normas citadas en el 3.5, 3.7 y el 3.538. Excepto el acero preforzado, el refuerzo con óxido, escamas o una combinación de ambos debe considerarse aceptable si las dimensiones mínimas, incluyendo la altura de los resaltes del corrugado y el peso de una muestra limpiada manualmente utilizando un cepillo de alambre de acero, cumple con las normas aplicables indicadas en el 3.5. El acero de preforzado debe estar limpio y libre de óxido excesivo, aceite, suciedad, escamas y picaduras. Es admisible una ligera oxidación, tal como observamos en la imagen. Ligera oxidación. No me está hablando de un acero completamente corroído. Ahora, ¿qué me dice la norma técnica peruana, la NTP 341.031? Las barras estarán libres de imperfecciones superficiales. A ver, antes que me pase, lo de acá es parte de la norma, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la E060, que es el artículo 7.4. Y lo de acá es la norma técnica peruana, la 341.031. Las barras estarán libres de imperfecciones superficiales perjudiciales. Óxidos, fisuras, irregularidades superficiales u óxido laminado no serán causa de rechazo si la masa, dimensiones, área de la sección recta y las propiedades de tracción de una probeta limpiada con una escobilla de alambre no son menores que los requerimientos de esta norma, de la norma técnica peruana. Otras imperfecciones o defectos superficiales que aquellas especificadas en el apartado 13.2 serán consideradas perjudiciales cuando las probetas con estas imperfecciones fallan en cumplir con los requerimientos de tracción o doblado, como ejemplo, que incluya, pero no se limiten a pliegues, costuras, costras, astillas, grietas de fundición o marcas en el proceso. ¿Qué indica esto en la normatividad? Me da una tabla en la cual me dice que se permite una variación permisible de la masa. En pocas palabras, yo tomando 1 metro de ese material que yo creo que está oxidado, limpiándolo con una escobilla y pesándolo, me da estos pesos de acuerdo a esta tabla. Si cumple, entonces el material no lo puedo desechar y tengo que trabajarlo sin problema. Pero si la sección ya se encuentra muy, como se dice, se encuentra corroída y efectivamente yo observo que al momento de limpiar esa oxidación o corrosión que está encima en una muestra de 1 metro pesa menos del mínimo, el elemento tiene que ser desechado. Tal como indica el número 12, variación de masa permisible. Las barras con resalte para hormigón concreto armado serán evaluadas sobre la base de la masa nominal. La masa determinada usando la masa de una probeta de ensayo redondeada de acuerdo a la STME 29 debe ser de por lo menos el 94% de la masa aplicable por unidad de longitud, establecida en la tabla 1. En ningún caso el sobrepeso, o sea, el exceso de masa, cuando una barra tal vez por defecto de fábrica viene muy grande, cualquier barra con resalte será causa de rechazo. La variación de masa para barras redondas lisas se calcula sobre la base de variaciones permisibles en diámetro. Para barras lisas menores de 9.5 milímetros o 3/8 de pulgada, utilizar la norma ASTM-A 510M. Y para barras más grandes, hasta 63.5 milímetros o 2 pulgadas y medio, utiliza la norma STM-A6/A6M. Ahora, de acuerdo a ello me da la siguiente consideración. Peso en kilogramos por metro según el diámetro. Para 6 milímetros me está indicando que el peso nominal es 0.2222. Para 8 milímetros el peso nominal es 0.395. Para 3/8 el peso nominal es 0.56. Para 12 milímetros es 0.88. ¿Cuánto es lo permitido? Al momento de yo hacer la limpieza de ese metro, de esa probeta que estoy utilizando, y lo peso, debería pesar como mínimo 0.27. Si pesa menos de 0.27, toda la varilla tengo que desecharla por completo, porque ya no estaría cumpliendo la consideración de normatividad.
¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ingeniero. Quedó claro. Con todo, ¿quedó claro o hay alguna consulta? Diferencias entre oxidación y corrosión. La oxidación surge en un metal cuando entra en contacto con el óxido, transformándose en óxidos complejos. Es una reacción superficial que produce una capa de manchas café conocidas como óxidos. Como no afecta el metal a profundidad, puede eliminarse perfectamente después de pulir y lijar la superficie metálica, sin ocasionar ningún deterioro mayor. Un ejemplo de oxidación se puede observar en las vallas de los muelles, en zonas sin pintar de un artículo metálico, en artículos viejos y sin mover, etc. Es importante tomar en cuenta que la oxidación es el proceso previo a la corrosión, por lo que si no se protegen bien los metales o no se actúa a tiempo para corregir los daños superficiales, pueden surgir problemas mayores. Entonces, tal como observamos en la imagen, observamos simplemente una leve oxidación del elemento que tranquilamente en contacto con el concreto simplemente se dispersa, se disipa y tranquilamente entra en un proceso químico y los dos trabajan y se adhiere sin ningún problema. Inclusive alguna vez leí un artículo en el cual indicaba, lo voy a buscar ese artículo, que el tener esta pequeña capa de oxidación en el acero genera una mejor adherencia entre el concreto y el elemento. Voy a buscar ese artículo para que lo puedan leer. Corrosión. En este punto resulta vital distinguir los siguientes tipos de corrosión. Reacción química del tipo óxido-reducción. Aparece cuando intervienen tres factores: la pieza de acero, el ambiente y el agua. Reacción electroquímica, cuando hay una unión física o eléctrica entre metales diferentes. En este caso, entre más sea el área de contacto, más rápido actuará la corrosión. Por fisuras, surgen zonas estrechas y pequeñas donde la concentración de óxido es muy baja y hay exposición de elementos corrosivos. Por picaduras. Un ejemplo de corrosión por picadura suele verse en los automóviles con choques que no se arreglaron, pues al acumularse el óxido en la picadura y un aumento del pH del ambiente, se corroe la superficie dañada. Entonces, tal como observamos aquí en esta imagen, vemos que efectivamente el elemento ya no tiene la sección adecuada y todo el elemento se encuentra completamente corroído. Este elemento ya perdió dimensión. Tal como vemos acá, efectivamente también se fracturó, por lo tanto, este estribo ya no está trabajando, ¿correcto? Y si no está trabajando, entonces este elemento, ya sea columna, ya sea viga, ya sea zapata, va a fallar. Cuando entre en el proceso de flexión, porque no va a fallar cuando está en compresión, ojo, en compresión no falla, porque sabemos que toda la compresión la va a absorber netamente el concreto. Pero cuando ocurra la flexión, ahí sí la flexión lo va a tener que asumir el acero. Pero como el acero ya no existe, entonces simplemente el elemento va a colapsar. ¿Cuándo se da una consideración de flexión? Cuando interviene la acción de una carga sísmica. Y el elemento columna, al desplazarse y tener el elemento corroído, y al no soportar esa flexión o flexotracción o flexocompresión que se va a dar, pues simplemente la estructura va a colapsar. Entonces, bastante cuidado con estos elementos que se encuentran ya corroídos porque realmente ya no están trabajando. Acá veo un ejemplo bien claro en la cual, si ustedes pueden apreciar, el concreto que está en esta parte, este es un poste de concreto. Este poste de concreto observamos, el acero estaba acá y por el mismo proceso de oxidación y luego corrosión, ya este elemento que está acá, que era el recubrimiento, ya se ha desprendido directamente del concreto. Por lo tanto, las barras ya quedan expuestas y puedo apreciarlas. Y al momento que llueve, el agua directamente se adhiere a las barras, se origina lo que es la oxidación, pasa a corrosión y este elemento ya no está trabajando. Observamos acá estribos, los estribos netamente del poste, que también ya se encuentran corroídos, no están allí presentes. Por lo tanto, este poste al momento que venga una acción sísmica, inclusive hasta el concreto ya se ha fracturado.
Tal como ven ahí, veo bastantes fisuras, rajaduras del elemento, desprendimiento propiamente del elemento concreto, todo esto se está desprendiendo. Entonces, al momento de verificar ello, nos podemos dar cuenta que esta estructura va a fallar. De llegar a una acción sísmica considerable, el elemento al tratar de generar o al momento de vibrar por la acción sísmica, se va a originar la tracción. Esta barra de acá se va a traccionar. Y como se encuentra corroída, no es suficientemente capaz para soportar y simplemente se va a partir. Y al momento de partirse, este poste simplemente va a colapsar. Se acabó. Entonces, tal como podemos apreciar, estos elementos siempre debemos de tener cuidado. Y acá en la figura claramente se ve cómo ha perdido dimensión, cómo se está adelgazando el elemento propiamente. Inclusive ya no hay estribos. Entonces, sabemos que al no haber estribos no existe un confinamiento del poste. Por lo tanto, en cualquier momento este poste puede fallar. ¿Quedó la idea? ¿Quedó la idea? Sí, ingeniero. Y acá en esta foto tengo un tipo de cimentación que para mí fue nuevo, que me causó gracia al momento de verificar esta imagen. Cimentación por flotación. ¿Qué es lo que apreciamos acá? ¿Qué es lo que podemos apreciar en esta imagen? Que hubo socavación. A ver, levante la mano. ¿Qué apreciamos en esta imagen? Dime, Valencia. Ingeniero, una consulta. Por donde se situó la construcción, ¿hace contacto con el agua o no? En algún momento, todo esto simplemente fue suelo. Donde tú observas agua, porque acá tú ves que hubo suelo, 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 tal vez esta zona de suelo fue hasta por acá. Pero está cerca al río, por lo tanto el río, seguro hubo una creciente, comenzó a erosionar la parte del terreno, hasta llegar a la estructura que estuvo muy cerca al río. ¿Y qué es lo que ha hecho? Comenzó a erosionar lo que es su base y dejó descubiertas las cimentaciones. Entonces, parte de la edificación se encuentra cimentada y parte de la edificación se encuentra simplemente al aire. Por eso me llamó la atención esta foto y cuando lo leí, cimentación por flotación, que verdaderamente es como si fuera tipo un meme, porque no existe este tipo de cimentaciones, sino lo ponen para que podamos evidenciar efectivamente que hay un problema. Normalmente sabemos que la zona de los ríos son zonas que debemos tener cuidado al momento de construir. Muy independiente que debe haber defensas ribereñas para proteger las estructuras adicionales. Acá se aprecia que no es así y el río verdaderamente ha, como se dice, ha dejado libre la cimentación y la cimentación está al aire. Parte, por ejemplo, toda esta zona de acá, de esta parte interior, yo sumo esta zona de acá, todas estas zapatas interiores son las que se están apoyando directamente al suelo. Y esta y esta son las que ya no tienen punto de apoyo. Por lo tanto, están, como se dice, en el aire. Pero nos damos cuenta de algo particular. Y si pueden apreciar en la foto. Si yo jalo una línea de este punto a este punto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se puede apreciar en la foto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te das cuenta que esto ha generado una pequeña flexión? ¿Correcto? ¿Puedes apreciar ello? ¿Se puede apreciar ello? A ver, ¿se puede apreciar en la foto? Esto no es completamente recto. Si lo exageramos, en pocas palabras, está algo así. ¿No es así? Sí, ingeniero. Ok.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Existe acá un elemento, si se percatan, que es una viga. Es un viga, viga, viga. Todo está armado con una viga, que es una viga de conexión. Y todos son zapatas céntricas, enlazadas por esa viga. Esa viga en estos momentos es la que verdaderamente está soportando el elemento que no colapse. Porque si no hubiera viga, el elemento ya hubiera colapsado. A pesar que está parte de la cimentación libre, existe la viga, con lo cual está soportando la estructura. Asimismo, no se encuentra cargada, tal como observamos acá. Está libre, libre, libre las construcciones, pero igual esa viga está soportando. Por eso que nosotros vemos estas zapatas como si estuvieran en el aire o flotando, pero en realidad se encuentran amarradas por una viga. ¿Cuál es la idea de esta imagen? Normalmente cuando construimos o cuando vamos a construir una edificación, tengamos en cuenta que no sea en una zona que tenga cierto riesgo o simplemente que no esté ubicada en la faja marginal, porque podríamos tener todos estos casos. O sea, normalmente las zonas que están en las fajas marginales ni siquiera son tituladas por ni siquiera son tituladas por las municipalidades, porque son zonas de riesgo que no puede habitar la gente, porque versus una crecida tranquilamente te puede afectar tu estructura. Entonces, ni siquiera le dan título de propiedad. Muchas veces observamos a gentes asentadas ahí viviendo con estructuras y ubicadas sobre pilotes, inclusive aquí hay un cayal en Yarinacocha, por la parte del puerto, podemos ver que están viviendo ahí sin ningún problema, asentados, pero no tienen título, porque la misma municipalidad no puede titular una zona que tiene problemas. Entonces, tengamos en cuenta ello. Yo no observo que sea mi vivienda, yo construyo acá, hago una inversión considerable y que simplemente por una parte de falta de criterio técnico, venga la crecida, comienza a socavar y toda mi estructura simplemente se vaya al agua, tal como se ve en esta imagen. ¿Correcto? ¿Quedó? Y ojo, este tipo de cimentación no existe. ¿Quedó? Sí, ingeniero. Seguimos. Tenemos la consideración ahora de una estructura en la cual está realizando lo que es la transmisión de cargas. Tal como observamos, todos los elementos estructurales generan transmisión de carga directamente sobre un elemento. Por ejemplo, esta columna que viene de un piso superior, transmisión de columna, viga, viga, losa, porque acá también tengo losa, losa, carga directamente esta columna y transfiere la carga. La sumatoria de todas las cargas que están acá se va a transmitir a esta columna de acá. Una vez que llegue esta columna a este nivel, tengo lo que es viga, tengo lo que es viga, tengo lo que es losa en función al ancho tributario y también voy a hacer la transmisión de carga. Y al final voy a tener una carga, la carga en rojo, que llega hasta este punto. Listo. Este es el punto que yo tengo que llegar con la sumatoria de mis cargas. Tanto vigas, losas, columnas, consideración, carga muerta, peso D y carga viva, PL. Carga de servicio, hasta este punto donde voy a cimentar. Correcto. Entonces, hasta este punto tendré la carga P, que viene a ser carga P igual la carga muerta PD más la carga viva PL. La carga P, que llega a la parte superior de la cimentación. Ah, pero también anteriormente nos ha mencionado que debemos considerar el peso. Por supuesto, el peso de la zapata. Y este peso de la zapata va a sumarse a lo que es el peso total de la estructura con la finalidad de poder verificar cuánto es la área requerida. ¿Por qué? Porque en este punto fue donde se obtuvo la muestra inalterada, en la cual se fue al laboratorio y al final obtenemos el Q admisible. ¿Correcto? En ese punto tenemos el Q admisible. Y con el Q admisible vamos a empezar el diseño en función de la carga para poder calcular cuánto es la dimensión. ¿Te escucho? Disculpe que le corte. No sé si en mi internet o se quedó con la imagen anterior, quedó congelada.
Pregunto a los demás que observan. Ingeniero. ¿Ya se normalizó? Ingeniero, yo sí lo veo normal. Debe ser mi internet entonces. Ok, ingeniero. Listo. ¿En qué estaba? Ya me olvidé. Área. Entonces, en función de la carga que tengo de la edificación total como carga de servicio, más el peso de la zapata, en contraposición con lo que es el coadmisible obtenido del estudio de mecánica de suelos, a la altura donde yo voy a cimentar, voy a poder calcular cuál es la dimensión adecuada para soportar esa carga. Y en función de ello, recién voy a plantear mis diseños, teniendo la carga o teniendo la dimensión, verificando cuál es el momento actuante en función de la carga, voy a poder prever cuánto es el acero que yo requiero para que ese acero pueda soportar, en todo caso, la carga que se le va a aplicar. ¿Quedó? Pregunto, ¿quedó? Sí, ingeniero. Listo, seguimos. Asimismo, tengamos una consideración. Tal como vemos en esta figura, que está en la parte superior, nos indica PU, que viene a ser la consideración de carga. Pero, ingeniero, tú me dirás, ¿y por qué acá usted le puso P? ¿Y por qué acá está con PU? ¿Cuándo es PU? Carga última. Carga última. ¿Y la carga última por qué se ve afectada? Por las combinaciones. ¿Qué viene a ser qué? De carga muerta y carga viva. 1.4 más carga. 1.4 de carga más 1.7. Carga viva. De carga viva. Pero ¿y por qué acá está PU? ¿Y por qué acá le ha puesto solamente P? Porque para calcular el área se calcula con la carga de servicio, pero para el diseño de concreto armado se calcula con la carga última. En todos los tipos de cimentación. ¿Quedó? Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Para calcular el área de la cimentación que yo requiero, lo calculo con la carga de servicio. Y para dimensionar el acero ya que requiero para armar la estructura, lo calculo con la carga última. ¿Quedó? Listo. Acuérdense este dato importante. Cuando empecemos a hacer los ejercicios, allí vamos a verificar ello. Y les diré, ¿se recuerdan cuando le dije, estamos calculando área? ¿Qué requiero para calcular el área? La carga de servicio. Muy bien. Y ahora empezamos a calcular el acero. ¿Qué peso requiero? Ah, el peso último, con las cargas amplificadas. En todos los tipos de cimentación. ¿Quedó? Sí, ingeniero. Recubrimientos. Tal como le indica la norma, vamos a tener una consideración. Si tengo un muro de contención o una placa directamente anclado o en contacto directamente con lo que es el terreno, voy a tener la siguiente consideración. Cuando esté en contacto con el terreno, si es 5 octavos o menos, 4, si es 3 cuartos o más, 5 centímetros, de acuerdo a la norma. La parte interior que no está en contacto, 2 centímetros. Concreto en contacto con el suelo. Puede ser un muro de contención, puede ser una placa directamente que está en contacto directamente con el suelo. Cimentación para zapatas, 7 centímetros, libres, no a eje de barra, es libre, mínimo. Y lo de acá, estos recubrimientos ya los hemos observado, lo hemos leído muchas veces en concreto armado 1, cuando hablamos de concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él, 7 centímetros, zapatas. Concreto en contacto permanente con el suelo de la intemperie,
3/4 y mayores, 5 centímetros, 5/8 y menores, y mallas electrosoldadas, 4 centímetros. Concreto no expuesto ni en la intemperie ni en contacto con el suelo. Para barras de 1 a 3/8 y menores, en losas, muros y viguetas, 2 centímetros. Vigas y columnas, armaduras principales, estribo y espirales, 4 centímetros. Con cáscaras y losas plegadas, barra de 3/4 y mayores, 2 centímetros. Barra de 5/8 y menores, 1.5, y mallas electrosoldadas, 1.5. Ya son consideraciones directamente que vamos a tener en cuenta al momento de hacer nuestros proyectos porque los enmarca de acuerdo a normatividad. Ahora, las alturas de las zapatas. Cuando hablamos de altura de las zapatas nos estamos refiriendo a esta altura de este elemento, de este punto a este punto. Tengamos la consideración que hablamos de peralte mínimo de zapatas. Las alturas de zapatas medidas, las alturas de las zapatas medidas sobre el refuerzo inferior, las alturas de las zapatas medidas sobre el refuerzo inferior no deben ser menor de 30 centímetros. No deben ser menor de 30 centímetros. Para zapatas apoyadas sobre el suelo, ni de 40 en el caso de zapatas apoyadas sobre pilotes. El peralte de una zapata deberá ser compatible con los requerimientos de anclaje de armaduras de las columnas, pedestales y muros que se apoyen en la zapata. ¿Qué me quiere decir ello? Que yo debo hacer una comprobación, y esta comprobación es muy importante. Me está indicando que la altura mínima que hay desde la barra superior hasta el borde superior debe ser 30 centímetros. De ahí tengo que sumarle la barra, de ahí tengo que sumarle el recubrimiento, y ahí tengo cuál es la altura de la zapata. Pero asimismo, yo tengo que hacer una verificación. Y ahí es lo que interviene la longitud de anclaje. Yo tengo que ver si efectivamente esta longitud de acá es la adecuada para que el acero o el refuerzo de la columna se pueda anclar tranquilamente en la zapata. Porque yo puedo dar una dimensión, supongamos 40 centímetros que me cumple, pero por anclaje no me pasa. Por lo tanto, si anclaje me define la altura, tengo que cambiar. Supongamos que yo por anclaje requiera acá 40 centímetros para que pueda anclar sin problema. Entonces, como parte de una verificación, se tiene que verificar el anclaje columna, zapata, y eso me define la altura, muy independiente de las verificaciones que nosotros hacemos por punzonamiento y por cortante, porque por punzonamiento y cortante me define también la altura, pero también por longitud de anclaje también me define la altura. Entonces, en función a ello, yo voy a verificar y voy a escoger entre todas las consideraciones que tengo para ver si cumple. Pero ¿con cuánto empiezo a tantear? Empiezo a tantear primero con el valor de 30 centímetros por encima del refuerzo, porque este es el valor mínimo. Pero hay un valor importante, como voy a indicar, que es la longitud de anclaje, columna, cimentación. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Longitudes de desarrollo y empalmes de refuerzo, capítulo 12. La tracción o compresión calculada en el refuerzo en cada sección de los elementos de concreto estructural deben ser desarrolladas hacia cada lado de dicha sección mediante una longitud embebida en el concreto, que se llama longitud de anclaje. Gancho, dispositivo mecánico o una combinación de ellos. Los ganchos no deben emplear para anclaje de barras en compresión. Los ganchos no se deben emplear para el anclaje en barras en compresión. Ojo con las condiciones. El valor de raíz cuadrada F'C usado en este capítulo no debe exceder 8.3 megapascales. Longitud de desarrollo de barras corrugadas y de alambres corrugados a tracción. La longitud de desarrollo para barras corrugadas y alambre corrugado en tracción LD debe determinarse a partir del 12.2.2 o el 12.2.3
pero no debe ser menor de 30 centímetros. Entonces, acá tenemos fórmulas que nosotros vamos a tener que considerar para poder verificar cuáles son las consideraciones y cuáles son esas longitudes que nosotros vamos a calcular. Por favor, les pido que revisen a detalle ahora el capítulo 12. Que lo lean todo completo porque esto lo vamos a aplicar en los cálculos ahora. Y esto es para hacer esa verificación de esa longitud de anclaje y desarrollo. ¿Está bien? Entonces, me revisan el capítulo 12 que corresponde a la norma. Asimismo, tengo la siguiente tabla que me da algunos factores. Tal como nosotros observamos acá, tenemos diversos factores que vamos a tomar en consideración. Y esos factores, por ejemplo, me dice phi sub t, psi sub e, para poder verificar. Si nos vamos a la página siguiente, vamos a poder verificar que estos factores son factores de modificación de la longitud de desarrollo. Por lo cual me dice, el psi sub t, factor de modificación para longitud de desarrollo con base en la localización de refuerzo. Capítulo 12. Para barras superiores, si me habla de la longitud con base a la localización de refuerzo, me está indicando dónde está la barra. La barra, si es una zapata, ¿está ubicada arriba o está ubicado abajo? Dependiendo de eso me dice, barras superiores 1.3. Para las barras inferiores, o sea, para las otras barras, solamente es 1. Psi sub e, factor de modificación para longitud de desarrollo con base en el tratamiento superficial del refuerzo. Tratamiento superficial. Barras o alambres con tratamiento superficial epóxico y con recubrimiento menor que 3 veces el diámetro de la barra o espaciamiento libre menor de 6 veces el diámetro de la barra, 1.5. Otras barras o alambres con tratamiento superficial epóxico, 1.2. Nuestras barras corrugadas, normalmente que nosotros utilizamos, compramos, directamente armamos y colocamos, barras sin tratamiento superficial, 1. Entonces, ahí tenemos los valores en función de los cuales va a trabajar. Psi sub S, factor de modificación para longitud de desarrollo con base al tamaño del refuerzo. Me dice, si es la barra de 3/4 y menores, utilizo un factor de 0.8. Si es para barras mayores de 3/4, utilizo un factor de 1. ¿Correcto? Ahora sí, lambda. Lambda, factor de modificación relacionado con la densidad del concreto. Si es un concreto liviano, utilizo 1.3. Si es un concreto peso normal, utilizo el valor de 1. Entonces, acá me dan las consideraciones para poder verificar. Entonces, le voy a pedir por favor que lean a detalle lo que es el capítulo 12 y eso ya lo vamos a aplicar al momento que entremos a los ejercicios. Asimismo, longitud de desarrollo de barras corrugadas y alambres corrugados a compresión. La longitud de desarrollo para barras corrugadas y alambres a compresión LDC se debe calcular a partir del 12.3.2 y los factores de modificación del 12.3.3, pero no debe ser menor que 20 centímetros. Para las barras corrugadas y alambres corrugados, el LDC debe tomarse como el mayor entre, ahí son fórmulas para poder utilizar. Ojo que tengamos en cuenta, les he dicho que todas las fórmulas que están en la normatividad están para ser trabajadas en megapascales. Megapascales. Debemos de buscar nosotros, por eso lo he puesto muy grande, las fórmulas ya convertidas para ingresar los valores en kilogramos centímetro cuadrado. Y no vayamos a cometer el error de ingresar en la fórmula los valores en kilogramos centímetro cuadrado cuando sabemos que la fórmula de la norma está en megapascales. Desarrollo de los ganchos estándar a tracción. La longitud de desarrollo para barras corrugadas en tracción que termine en un gancho estándar, LDG, se debe calcular según el 12.5.2 y los factores de modificación del 12.5.3, pero no debe ser menor valor entre 8 veces el diámetro de la barra y 15 centímetros. Asimismo, tengo la fórmula para poder utilizarla. Para barras corrugadas, LDG debe ser 0.24, pero este valor sabemos que está en megapascales.
La fórmula correcta en kilogramos centímetro cuadrado es 0.075 si sub E, lambda, Fy, diámetro de la barra sobre raíz cuadrada F', o bien 8 veces el diámetro de la barra, o bien 15 centímetros. Entonces, tengamos en cuenta que este valor de esta distancia que hay desde esta cara hasta este punto debe ser esta fórmula para poder tomar en consideración. Entonces, nos va a limitar bastante esta distancia. Y en función de esta distancia, nosotros vamos a tener que corroborar si efectivamente el acero que viene directamente de la columna tiene la longitud de desarrollo adecuado para poder anclarse en la cimentación. Si este valor es muy pequeño, entonces no puede anclarse correctamente. Y si no puede anclarse correctamente, la cimentación no está bien diseñada. A pesar que por cálculo ya me haya pasado por flexión, ya me haya pasado por cortante, ya me haya pasado por punzonamiento. Otra verificación adicional es la consideración del gancho. ¿Listo? Capacidad de carga neta y admisible. Esta se obtiene de un estudio de mecánica de suelos. La fórmula que nos corresponde utilizar es Q admisible es igual 1 sobre el factor de seguridad. Toda la fórmula que está acá, zapata de muro. 1 sobre el factor de seguridad, toda la fórmula que está aquí, zapata cuadrada. Tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando nosotros revisamos un estudio de mecánica de suelos, todos estos valores ya nos dan directamente. Lo que sí debemos de verificar es algo, que este factor de seguridad en realidad se ha usado el valor de 3, porque eso indica la normatividad. La normatividad, lo que es suelo, con la norma de suelos, espada, 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 Espada López. Sí, ingeniero. ¿Cuál es la Esto es espada? Disculpe, ingeniero, no pude escucharlo. Está un poco lento el internet. Puedes escucharlo. No estás atento a clase, espada. Si tienes otra cosa más importante, puedes hacerla, espada, no te preocupes. Mi curso no es importante. Dime, Arevalo, te escucho. Por el factor de seguridad en cimentaciones se utiliza 3 para cargas, para hacerlo frente a cargas estáticas o una falla por corte, lo dice la norma 050, el artículo 21.1. Entonces, tomemos la consideración tal como dice la norma que el factor de seguridad es 3 y nosotros debemos de verificar que el estudio de mecánica de suelos efectivamente corresponde a esos datos y no exista una alteración. ¿Listo? Ok. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Algo que no quedó claro? Listo. En vista que no hay ninguna consulta, quedamos hasta ahí, porque no estoy tan bien de la garganta, hasta que me fastidia. Dime, brother. Pero, para que quede claro, quería que me lo diga directamente. ¿El solado es para todo tipo de zapatos, se tiene que ver, sí o sí? Tengo esa duda, ¿no? Todo tipo de cimentación tiene que estar sobre un solado que te garantiza uniformidad y te garantiza un área limpia para poder armar tu estructura. ¿Correcto? Ok, genial. Gracias. Dime, Jiménez. Para las vigas también, ¿no, ingeniero? También igual para viga de conexión y viga de cimentación, también se coloca solado. ¿Correcto? Está bien, ingeniero, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta? Ok. Lo dejamos aquí, por favor, hasta la próxima clase. Que tengan buena noche y no tienen más consultas. La diapositiva la voy a enviar al grupo, ya que todavía no hay plataforma, ¿correcto?
Correcto, ingeniero. Listo. Que tengan buenas noches, nos vemos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos.